Buenas noches, familia. Bienvenido a un episodio más de Ampliando el Debate, en el que hoy nos vamos a ir a un país de actualidad. Como dijimos hace mucho tiempo, en un Ampliando el Debate que se llama El Hogar de los Valientes, sin duda no es la tierra de la libertad que promete el himno, pero desde luego sí que es el hogar de los valientes. Hace falta tener valor para quedarse allí viviendo, alimentándose como se alimentan y teniendo la sanidad que tienen. Que peligra la vida del artista. Un detalle, hasta los multimillonarios de Estados Unidos tienen menos esperanza de vida que los millonarios de otros países con una mejor sanidad pública. Por lo que sea, no os pongáis muy suspicaces con esto. Y vamos a hablar de una institución que surgió después del 11 de septiembre Me refiero al 11 de septiembre de ellos. Para nosotros el 11 de septiembre de verdad es el golpe de estado criminal y genocida que le dieron a Salvador Allende en Chile y con el que en el primer fin de semana pues habían llevado por delante a entre 10 y 20.000 personas exterminadas en el Estadio de Santiago y donde las pudieron encontrar, por no hablar de todos los muertos de la dictadura que vinieron después. Pero bueno, para ellos su 11 de septiembre, el de las Torres Gemelas y los aviones de Arabia Saudí, los aviones con terroristas de Arabia Saudí para atacar Afganistán y luego, por supuesto, atacar Irak, que es el que tenía petróleo y es el objetivo de verdad, y que desde entonces ha ido creciendo, sufriendo modificaciones y expandiéndose como una especie de tumorcillo, pero armado y peligroso. Hoy vamos a hablar de el ICE, el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduana, tal y como se llama ahora. Unos 8.000, 9.000 tíos trabajando de forma directa para esta institución, más los trabajos que luego subcontraten por encargo a costa del dinero público, defendido sobre todo por los chicos de queremos un Estado pequeño, queremos no gastar pasta, porque lo importante es gastarla bien y ser buenos gestores. Es decir, ya lo hemos comentado un montón de veces, el ultraderechismo se basa en que no queremos un Estado que ayude a los demás. El que nos ayude a nosotros sí que nos vale, pero no queremos algo que ayude a los demás. Nos acompaña esta noche Fede Gómez. Fede es una persona que lleva pues prácticamente 24 años viviendo en el hogar de los valientes y ha sobrevivido hasta aquí, así que tiene, además de la información de primera mano de un testigo presencial con experiencia, el hecho de que ha estado trabajando sobre todo de forma altruista y en su tiempo libre a veces por temas de inmigración, defensa de derechos civiles y de derechos de los inmigrantes y toda esta historia. Y señores, trabajar por los derechos civiles en un entorno donde cualquier lunático entusiasta de lo suyo te puede sacar un arma y volarte la cabeza y alegar defensa propia y si lleva placa, es cuando menos heroico, a poco que lo penséis. Como dije, no es la tierra de la libertad, pero sin duda sí que puede ser el hogar de los valientes. Muy buenas tardes, Fede. Muy buenas. Pues empezamos directamente. El ICE, Fede, ¿cómo creció, Um, cómo se desarrolló y hasta dónde llega ahora? bueno, un par de cositas sobre el ICE, sobre inmigración. Primero, no voy a ir sobre todo lo que es el Departamento de Homeland Security, que se llama aquí, de Defensa de Seguridad Nacional, de alguna manera traducirlo, um, porque eso es una hidra, eso es algo que monstruoso que se creó en el 2003. Es uno de los departamentos federales una de las agencias federales más complejas. Para que te hagas una idea, incluye el servicio secreto como institución. Está incluido dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Cosas que estaban incluidas en distintos departamentos, desde el Departamento del Tesoro hasta el Departamento de Seguridad Nacional, ahora
en el 2003 pasan a estar bajo este departamento, este mega departamento. Es una hidra. Tiene como, yo diría, unas 20 agencias metidas dentro. De las agencias que tienen metidas dentro, 3 son específicas de inmigración. Teniendo en cuenta que todo este departamento se creó con el objetivo de luchar contra el terrorismo. Entonces, claramente tenían que meter inmigración dentro de esto. Y de esas 3, una es la más tradicional, que es la que ha existido de toda la vida, que es con la que tú pues metías tus solicitudes de visa, con la que tú te hacías ciudadano y demás. Es el servicio se llama USCIS, que por los acrónimos, no los voy a decir todos porque odio los acrónimos hasta después de 24 años aquí, me parece una atrocidad, pero los tienen por todas partes. Básicamente es el servicio de gestión migratoria. Entonces, ese servicio es autosuficiente, no recibe dinero del gobierno federal, es el único que no recibe dinero del gobierno federal porque se financia solo. Con lo que te cobran cada vez que vas a meter un papelito de mierda para a solicitar una visa o para extenderla o para solicitar la nueva residencia, etc. Ese está en compañía de otras 2 organizaciones. Una es la de aduanas. El servicio de aduanas y lo que llaman aquí el control de fronteras es un servicio por sí mismo, en lo que ellos llaman el Border Patrol de aquí. Ese servicio solo tiene acceso a ejercer sus funciones de servicio de aduana en las 100 millas hábiles dentro de la frontera. Entonces, básicamente tú te vas a cualquier frontera, bien sea marítima o bien sea con otro gobierno, con otra nación, al sur de Texas, en la frontera con México. Entonces, 100 millas del sur es el área de acción. Entonces, ellos pueden parar coches que han cruzado la frontera, aunque le hayan hecho la revisión allí, pueden revisar autobuses, pueden hacer una serie de cosas, está dentro de su capacidad, pero pasadas esas 100 millas no tienen capacidad. Y luego está el ICE. El ICE es, de los 3, el servicio que se creó para supuestamente antiterrorismo. O sea, una fuerza no militar, policial de alguna manera, para ejercer lo que se llama el enforcement, ¿no? Esa E en el acrónimo es enforcement, que es el hacer que se cumplan las leyes de inmigración. Ese hacer que se cumplan las leyes de inmigración es, pues básicamente, el cheque en blanco más grande que probablemente le podrían haber dado a esta institución. Para que os hagáis una idea, eso cubre desde funciones de antiterrorismo en el sentido de que alguien se ha quedado porque su visa se acaba y se queda más allá del punto donde la visa le daba, a personas que cruzan la frontera de manera ilegal, más allá de esas 100 millas de la frontera, aunque ese límite de las 100 millas está cada día menos claro. Pero vamos, básicamente ellos tienen carta blanca para todo lo que es las acciones legales de inmigración. El problema es que a la gente se le olvida que aún hoy, aunque eso ya se lo pasan por el arco del triunfo, la ley de inmigración no es una ley criminal. Los juzgados de inmigración no son juzgados criminales. Ninguna de esas violaciones del estatus migratorio, incluyendo cruzar la frontera sin declararte, sin pedir asilo, cruzar la frontera ilegalmente, son violaciones del Código Civil. Entonces, claro, tienes una institución de una gente que recibe un montón de dinero federal para hacer ese refuerzo y esa protección que está ejerciendo labores prácticamente paramilitares sobre cuestiones que tienen prácticamente el estatus legal de no haber pagado 25 multas de tráfico. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El problema es cuando tú creas instituciones de este tipo, que los Estados Unidos ya lo ha hecho antes. Hay historias suficientes, ¿no? Cuando crearon la CIA, cuando se creó la NSA, y etcétera, el FBI, etcétera, etcétera. Ellos cada X años crean una nueva mega institución federal que sirve para control poblacional, realmente, afuera o adentro, ¿no? La CIA para afuera, el SDI para adentro, la NSA para darle a los dos. Entonces, el problema es que cuando necesitas hacer una institución que te permita controlar a tu propia población, el ICE y las instituciones de federales que son como la policía, que tienen capacidad de agencia federal para mantener el orden, pues es perfecto. Es una cosa perfecta. Te da para todo. Te lo deja todo fenómeno y ahora mismo pues estamos en un momento realmente donde hemos llegado a un extremo. Tened en cuenta que el ICE no es nuevo.
La gente que ahora se da cuenta de que el ICE existe, pues no vivió los 8 años de Obama, donde nosotros nos pegamos peleándonos con la izquierda supuesta esta del Partido Demócrata, porque estaban dando demasiada carta blanca a todas esas organizaciones que operaban con el ICE, a las prisiones privadas y una serie de cosas que ahora están básicamente expandidas por todos lados y haciendo dinero a expuertas con la crueldad humana. Entonces, el tema que tenemos con el ICE es que es una de esas organizaciones que se crea en este país para control de población. Originalmente, y por qué la gente no le presta tanta atención, es porque no ha estado metiéndole mano a la gente que eran ciudadanos. Hasta ahora. Porque ahora ya seas ciudadano, ¿no? El color de tu piel se puede usar, como dijo la Corte Suprema la semana pasada, para detenerte con papeles, sin papeles. Te pueden decir que lo que llevas, que es el documento oficial de identificación estatal o tu pasaporte, lo tienen que confirmar, te pueden meter en la cárcel, no puedes contactar a un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de pesadilla es de película de los sábados por la tarde. Perdona, Fede. Voy a insistir, desde España tal vez no tengamos un conocimiento claro de lo que es esto. Esto que acabas de decir. Eso está pasando ahora. Sí, pero a mí me acaban de brillar los ojillos. A ver, repítemelo con más claridad porque no estoy seguro de si he entendido el alcance real de la barbaridad que me acabas de contar. No. Ahora mismo llevamos 7-8 meses donde hay gente que es ciudadana, que tiene su pasaporte, que lleva su identificación del Estado, unas identificaciones que cada vez tienen más protecciones, como el DNI español. Entonces, esas identificaciones cada vez se dan con más, cada vez que las renuevas con más protecciones y demás, te hacen más chequeos de que eres ciudadano, de que tienes todo lo que tienes que poner, etcétera, etcétera. Yo la he hecho porque he tenido que renovarla cada 2 años, porque no era ciudadano, entonces en vez de cada 5 o 10 años la renovabas cada 2, pero ahora mismo esa identificación, que solo me la pueden haber dado habiendo confirmado que soy ciudadano, podría no servirme si estos agentes de poca monta y de pacotilla, y los explicaré por qué los llamo de pacotilla en un minuto, me detienen y deciden que esa identificación no es suficiente prueba y que tienen que confirmar. Me llevan a detención preventiva, esa detención preventiva puede terminar conmigo en Luisiana, mientras espero, no puedo contactar a un abogado, como le ha pasado a mucha gente, puedo estar en 3 vuelos a diferentes prisiones de inmigración entre tanto, como está ocurriendo, leeron las noticias de los últimos 2-3 días, The Guardian sacó una noticia sobre ellos consiguieron información de los 100 primeros días de esta administración sobre lo que había pasado con los vuelos de inmigración. Y han estado haciendo un estudio de esos datos. Alguien mandó esos datos desde dentro y The Guardian pues ha hecho un análisis de esos estudios de lo que está pasando. Entonces, hay cosas tan simpáticas como que hay gente que ha tenido 5 vuelos en esos 100 días a diferentes sitios. Obviamente no donde está su familia, no donde pueden contactar a un abogado. Eso ya llevamos años con eso, de que te llevan rápidamente a otro sitio. El desplazamiento de presos de ETA es una cosa de patio de colegio comparado con lo que hace esta gente. Hace 7-8 años yo recuerdo leer un blog de un abogado de inmigración diciendo llevo 8 meses trabajando con mi cliente y no sé dónde está. Tú imagínate cuando tú llegas a una realidad como esa, ¿no? Es decir, eso fue hace 8 años donde no estábamos en esta situación. Entonces, tú piensas y dices, cuando tú estás enfrente de una situación como esa, obviamente no estás enfrente de ningún tipo de forma de legalidad que se pueda sostener, porque lo que lleva pasando mucho tiempo es que esta organización, ICE, no tiene supervisión, no responden a nadie. Y cuando tú no respondes a nadie, cualquier barbaridad funciona. Entonces, ahora mismo hay gente detenida por ICE que son ciudadanos. Ahora mismo hay gente detenida por ICE que son ciudadanos. Hay niños detenidos por ahí que nacieron aquí, son ciudadanos, hasta que cambien esa ley, esa reforma constitucional que quieren hacer. Esa gente son ciudadanos y están bien siendo tratados como gente que no tiene derecho. Hay gente que son ciudadanos que ha sido deportada. O sea, eso no es nuevo también, porque es que eso le pasó a los mexicanos-americanos en los años 20 cuando se quitaron del medio a gente que era mexicana-americana, porque tenemos mucha gente marrón por aquí, queremos quitarnos del medio. Esto no es nuevo, pero lo que está pasando es en este momento donde se supone que estamos todos por el cumplimiento de la ley y estas mierdas que se dicen mucho, pero que realmente eso es lo que la derecha está tratando de implantar en muchos sitios. Su forma de ver las cosas con legalidad, sin legalidad, cambiándole la ley y cambiando como llamamos a la ley si hace falta, no hay problema. Eso es lo que viene a un país o a una institución cerca de vosotros si la gente de ultraderecha entra con lo que está, porque yo ya no lo llamaría ni ultraderecha, esta gente ya va mucho más allá de eso. Se han caído por el otro lado
del borde terraplaniano y pues, esto es lo que hay. Cuando vas en caída libre por esa parte derecha del borde, esto es donde te caes. Y intento mirarlo con ironía, pero esto es lo que hay, Antonio. No hay, en estos momentos, la realidad es que cuando venga la Guardia Nacional aquí, que está camino de Memphis, donde yo vivo, cuando ellos lleguen aquí a reforzar a la policía para combatir el crimen, cuando los datos de crimen llevan bajando sin parar desde los últimos 3 4 años, con las complejidades que tiene la ciudad, que no vamos a defenderlo, es como decir que Madrid, el crimen de Madrid ha bajado. Bueno, eso no significa que no haya crimen en Madrid, pero volvemos a lo mismo. Si está bajando, algo se está haciendo al respecto. Pero cuando esa gente llegue aquí y llegue a apoyar las labores migratorias, entre otras muchas, que llegará a apoyar al FBI, llegará a apoyar a otras instituciones, y se pongan a detener gente, ahí no va a haber nadie mirando, porque ahora lo que tienes, de hecho, es un estado de sitio, un estado de excepción, perdón, donde tienes al ejército deteniendo gente y haciendo labores de la policía. Y eso ya sabemos cómo se llama en muchos sitios y en muchos momentos de la historia. Pero eso es lo que está pasando, eso es lo que pasó en Washington hace un par de semanas, con protestas sin protestas, y eso es lo que va a pasar aquí. Entonces, pues bueno, tener en cuenta que la Guardia Nacional no está yendo a los sitios que tienen crimen que votan por los republicanos. Eso no ha pasado. Ninguna de las ciudades a donde han ido es una ciudad republicana. Son todas azules en el mapa de votación. Hay una cosa, Fede, que me gustaría que comentáramos en ejemplos concretos sobre la metodología de los chicos del hielo, del ICE este. Porque esto que has contado de decir, bueno, yo por la cara te saco del coche a rastra y te produzco las lesiones que haga y como te pongas tonto todavía te saco el arma reglamentaria y te descerrajo 2 tiros y aquí no ha pasado nada, pues hombre, llama la atención, pero es un país de lunáticos donde ese tipo de cosas podríamos estar hasta acostumbrados. Pero imagino que es que pueda ser hasta peor. Si buscáis por ahí en el país, por ejemplo, tenéis el caso de unos chiquitos que fueron a unas protestas en Cuba y entonces pues ya pidieron el estatus de refugiados políticos y se fueron a Estados Unidos y allí sí el ICE los ha empapelado y los ha tratado pero bien. ¿Qué dices tú? Dios santo, ¿cómo los ha tratado la supuesta democracia de Estados Unidos en comparación con la supuesta dictadura de Cuba? Porque a poco que lo ves resulta impresionante. O lo que tú has dicho es decir, bueno, aquí ni habeas corpus, ni historia, ni derecho procesal de ningún tipo. Yo cojo, te El habeas corpus es un mito urbano. El habeas corpus es un mito urbano. Vamos a ver. Esto, normalmente a la gente le gustan los ejemplos extremos, ¿no? Y eso a la prensa le gusta mucho. A mí me gusta mucho más la operación anodina y normal. En un día normal, el ICE se para en una gasolinera porque ve a 2 tíos con piel marrón o un letrero que dice Viva México en la camioneta o vete tú a saber por qué les da, porque no necesitan ninguna justificación. Les pide papeles, no los llevan, los meten en la furgoneta donde están, la camioneta se queda allí, llaman a uno de los 2 servicios en la ciudad que están contratados con ellos para llevarse los coches al sitio donde los guardan, donde la mayoría de los familiares o no tienen los papeles necesarios para ir a recuperarlos o no tienen el valor de ir a recuperarlos por si los agarran a ellos también y esos coches van a pasar a subasta. Estos tíos están en una furgoneta, 40 minutos después están en la oficina y 3 horas después están en un autobús o en un avión camino de una prisión que esté entre 900.000 millas y 2.000 de aquí. Para cuando tu familiar llegaría de trabajar por la tarde, después de haber estado cortando el césped de las casas un poquito más afluentes, o no tanto, a las 4:30 de la tarde, si lo detuvieron a las 7 de la mañana, lleva ya 2 horas en Luisiana. Al sur de Luisiana, en una prisión, en un sitio que se llama Jena, probablemente. Y esa es la realidad. Eso es un día normal. Ni llamadas a la familia, y si han tenido suerte y han contactado a lo mejor le han dado con 1 o 2 agentes que tienen un poco de decencia, han podido hacer la llamada, les han podido decir dónde está el coche, tal vez puedan ir a por el coche o lo que sea, y ya saben que han sido detenidos. Si no, tienen que esperar a estar en la prisión y entonces, si no saben cómo hacer las llamadas desde la prisión, no tienen un número al que llamar, te jodiste. Y eso es todo. Que donde tú tienes capacidad es cerca de tu familia. Pero si yo te llevo a 1.000 kilómetros de tu familia, a 2.000 kilómetros de tu familia, en menos de 6 horas, lo que he hecho es realmente
secuestrarte. Y esto es por lo que se le llama secuestro. No lo llamamos secuestro porque queremos exagerarlo y queremos también usar el lenguaje para darle más envergadura. No, no, esto es un secuestro. Porque esa gente ni se identificó como agente federal, ni llevan la placa por fuera. Porque tenemos vídeos de muchísimas de esas intervenciones. Y a veces, cuando están en la intervención y llegan algunos de los voluntarios a grabar lo que está pasando, porque ellos no intervienen, solo quieren justificar lo que está pasando, le gritan a la persona que están arrestando para que les dé el nombre, para podérselo pasar a la familia, cosas así. Se van y no detienen en ese momento porque no quieren ser vistos con la intervención en ese momento, porque no quieren que quede un registro de cómo lo hicieron. Y esa es la posibilidad más grande que tiene gente, pero eso cada vez está siendo menos posible. Eso es un día normal, Antonio. Yo estaba al teléfono cuando teníamos una línea de respuesta rápida a las 7 de la mañana, cuando una persona llamó a la línea diciendo, el ICE está en la puerta con un battering ram, una de estos cosas de metal con las que tiran las puertas abajo, tirándome la puerta abajo, que es ilegal, sin una orden de registro, porque tú puedes pedir una orden, la pasan y si la persona está en la casa, sale y ellos no tienen derecho a entrar a la casa. Eso es la legalidad. Eso no es lo que digo yo, eso es lo que dice la ley. Y tener que hablar con una persona a las 8 de la mañana, los niños llorando de fondo, con los agentes federales que no tienen derecho a entrar a la casa, que saben que estás ahí porque han detenido a un colega que salió a arrancar el coche en pleno invierno para que estuviera en caliente cuando la gente se va a trabajar, detuvieron al tipo, le quitaron las llaves, trataron de entrar en la casa con las llaves. Todo eso es ilegal, pero ahí no les pasó nada. Entonces, como te digo, lo importante no es ver los casos espectaculares de cómo trataron a fulano o a mengano. Lo importante, eso está muy bien y la prensa se ceba en ello. Pero lo importante es que esto ocurre todos los días y la forma en la que operan está fuera de la ley. Porque se les dejó hacer eso. Porque la ley se dejó en estado gris alrededor de las operaciones de ellos. Porque eso es lo que tú quieres cuando generas una institución o una organización para que te haga el trabajo sucio. Esto es muy simple. Cuando tú tienes una organización, una institución federal que tiene unas leyes y las tienes que cumplir, lo haces todo para que esa gente entienda que tiene que cumplir las leyes. Cuando no las cumple, tienes asuntos internos, que no será perfecto, pero lo tienes ahí. Y tienes caso y tienes que ir al juzgado. Y siempre se escaparán por lo mismo y lo que tú quieras, pero tienen que ir. Esta gente no tiene que ir ni al juzgado, porque ya no tienes ni la cara. Ya no les puedes acusar, porque ya no tienes ni la cara. O sea, que vamos a ver si entendemos de lo que estamos hablando. Eso es como operan en un día normal. No es un día en el que un tío con poco entrenamiento y que no sabe que no debería hacer ciertas cosas en público, le pega 2 tiros a un tío porque paran a alguien sin decirle quiénes son. El tipo del coche es probable que crea, me van a detener, me van a pegar 2 tiros. Son esta gente reales porque está viendo gente que se viste como los tíos del ICE, porque no tienen uniforme, se visten con ropa de camuflaje normalita de la que puedes comprar en las tiendas de ropa de camuflaje. Y ese tipo intentó huir, le pegó a uno de los agentes y los agentes le metieron 3 tiros en Chicago ayer. O antes de ayer. Sí, Eso, sí, fue cualquier policía te va a decir que es espectacular. prevenible porque el tipo ni iba armado ni nada. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, si este país ya tiene policías poco formados que van y le pegan un tiro a un chaval medio autista que no le ha hecho un mal a nadie, o a un chico que va con su capucha, un tío le pega un tiro porque dice que creyó que era un criminal y no le pasa nada al fin del día, ¿qué te crees que le va a pasar a una institución que se le permite operar de esta manera? Esto es lo que hay, eso es el ICE. El ICE son los camisas marrones de Trump, lo ponga la gente como ponga ahora. No significa que empezaron siendo eso, pero es una institución que ya se fundó de una manera para que el gobierno pudiera hacer lo que quisiera. Y este es el precio a pagar cuando tú haces las cosas de esa manera. Esto ya lo avisamos. Desde hace casi 20 años esto se lleva avisando. Va a haber consecuencias de hacer una institución que tiene tanto poco nivel de responsabilidad pública como tiene esta institución. Y ahora hay que pagar los precios de eso. Claro. Claro, de hecho es espectacular. El caso del que habla Fede, os lo he puesto aquí en la bibliografía. Aquí, por ejemplo, en El Tiempo, tiroteo en Chicago, agente de la ICE mata a un hombre que intentó investirlo con su carro tras un operativo migratorio. Aquí tenéis en cuenta también que según cómo se cuente la historia, parecen cosas distintas. Si le preguntáis a Esperanza Aguirre sin darle más datos, yo estoy seguro de que yo apostaría, seguro no estoy, pero apostaría bastante dinero a que ella va a defender la actuación de los agentes hasta que se dé cuenta del paralelismo con cuando ella, pues, en un alarde de abuso de pedigrí y posiblemente también abuso de sustancias,
pues cogió y arrolló a los agentes de movilidad de Madrid y se dio la fuga por la Gran Vía después de haber aparcado mal su coche. En un país que intenta ser civilizado, ni siquiera a Gentuza de la Calaña de Esperanza Aguirre la policía le dispara cuando lo embiste y se da la fuga, pero en países que no son civilizados, pues sí que puede pasar con cierta regularidad. Ahí es que No, y es sin embestir, espeluznante ¿eh? lo que estás contando. Con que te paren en una parada de tráfico. Con que te paren en una parada de tráfico. Si esto no es nuevo. O sea, que la policía en este país te puede hacer eso. Entonces, cuando has permitido eso de la policía, que tiene muchas más regulaciones, lights, ojo, estamos hablando de una institución que tiene muchas más regulaciones, a la que le caen muchas más leyes de ser responsable frente al público de lo que le cae a likes. ¿Qué te crees que va a pasar cuando tengas un montón de gente sin entrenamiento, vestidos con ropa que no les identifican como personas de las fuerzas del orden, que no se identifican como agentes federales? O sea, si a mí me para alguien y yo veo a tíos vestidos de camuflaje, como los veo en cualquier manifestación de gente de derecha, con sus armas en las manifestaciones también, y van 3 de esos tíos y vienen a por mí en mi coche, ¿voy yo a pensar que me está deteniendo el ICE? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está siquiera tu placa para que yo pueda decir, me detuvo el tío con la placa número tal y cual? No, no. Y eso se le permite, Antonio. Entonces, la gente tiene que entender que esta es la situación que hay con el ICE, que desde fuera se puede ver como, bueno, pero son agentes federales. Bueno, son agentes federales si mañana tú fundas un cuerpo en la Policía Nacional que se puede vestir como le dé la gana, sin identificar, y puede ir en cualquier momento, no porque tengan un operativo del que ya tienen una orden judicial como le pasa a la UCO y a otras unidades especiales. No, no, esto no es una unidad especial. Incluso esas unidades especiales tienen que identificarse como policías. No, no. Esta gente no. Esta gente va, te baja del coche, te pilla fuera del coche, te agarra, te dice, a ver, identificación. Y no se identifican como policías. Y algunos ni identificación a la camioneta, aunque lleven los tíos la identificación encima. Porque eso ha pasado. Eso ha pasado a gente que son veteranos, ciudadanos, todo. Estamos hablando de una institución que fue a detener a una familia al hospital mientras estaban dándole tratamiento de leucemia a la niña. Tú entiendes que eso ha pasado aquí. O sea, esos son casos y casos y casos registrados y que no les pasa nada. El problema aquí es cuando tú permites eso. Porque lo que le estás diciendo a tu población es, yo tengo el poder y puedo hacer lo que me dé la gana cuando quiera. Y lo estás diciendo en abierto. Lo que pasa es que hasta ahora el ICE no ha operado mucho donde lo vea la gente. Ellos van a los vecindarios. Yo tengo los datos de cómo operan aquí en Menfe. Entonces yo sé en qué vecindarios van. Porque lo tengo registrado y puedo analizar esos datos una y otra vez. Entonces te puedo decir dónde operan más a menudo. Donde te puedo decir por los códigos postales cuál es la probabilidad de operación del ICE en cualquier día de la semana. Hasta te lo puedo decir por día de la semana. Entonces, ellos van a los barrios donde vive la gente pobre. Y esa decisión que tomó la Corte Suprema hace una semana, de la que la gente habla tanto, la juez de la Corte Suprema Sotomayor estaba en el programa de Colbert, en uno de estos programas de por la noche, y él le dijo, bueno, pero es que la Corte Suprema aprueba que a la gente se la pueda arrestar por el color de su piel y porque hablan español. Y dice ella, no, eso no es lo que dice la orden. Y ella le corrigió y el tipo se quedó así como medio contrariado y ella le corrigió porque la orden lo que dice es que además también pueden hacerlo porque parezca que tienen trabajos de gente pobre, trabajos de baja cualificación, que eso es lo que estaba en la orden completa de la Corte Suprema. O sea, que la Corte Suprema ha dicho que el ICE puede arrestar a gente solo por tener trabajos de pobre, tener la piel marrón y hablar español, porque eso les puede identificar claramente como inmigrantes. Entonces vamos a ver si entendemos el momento donde está este país con ese tipo de comportamiento. Porque cuando ya no haya más dinero que sacar de esa gente inmigrante que hay, esas prisiones van a estar todavía funcionando. Esas prisiones privadas no podemos dejar de tener producto para las prisiones privadas. El otro día había un artículo que decía, para el ICE, las personas no son personas, son inventario. Es el inventario de gente que vas a poder meter. ¿Cuántas camas puedes llenar? A la gente se le olvida que cuando la última vez que Trump estuvo, dejaron una puya en muchos condados porque parte de las prisiones privadas de esos condados tenían acuerdos con el gobierno local sobre las camas que tenían que reservar para detenciones de inmigración.
Y cuando esas camas estaban vacías, se cobraban las camas como si estuvieran llenas, porque ese era el acuerdo. Y hubo muchos condados que estuvieron pagando dinero por camas vacías en centros de detención privados. Eso ocurrió en la primera legislatura de Trump, donde ellos querían deportar más, pero no, todavía no habían salido del armario del fascismo. Ahora, como ya lo han hecho, ya sí pueden. Ahora ya pueden mover toda la maquinaria tremendamente. Entonces, eso es lo que es el ICE. Es el brazo ejecutor de todo ese entramado de hacer dinero. Sí, la verdad es que la comparación con los camisas pardas que has comentado, con los Free Corps de antes, es bastante gráfica y bastante dura. Aunque no te guste hablar de los casos espectaculares, a mí sí que me gustaría recordar uno de ellos, que es el de la universidad, Fede. Uh-huh. El caso de la universidad ficticia. Sí, pero bueno, fíjate que ya estamos tan pasados de eso que ya nos parece como que ya no tienen que hacer ni ese esfuerzo. Ve a dónde voy. O sea, eso es cuando tenían que esforzarse. Pero claro, el problema del caso de la universidad ficticia, y por lo que ese caso se estudió, es a quién estaban intentando agarrar. Ve a dónde voy. En ese caso, ¿a quién estás intentando agarrar? No estás intentando agarrar a don Manuel o a Felipe, que trabajan en la construcción, en el campo, trabajan recogiendo madera, trabajan limpiando y haciendo jardinería. No, a esa gente no lo están intentando. No están intentando recoger a María y a doña Felipa, que están trabajando en un hotel, limpiando en un hospital. No, ahí estaban intentando agarrar a gente que ya tiene una titulación universitaria o que la quiere tener. Ahí estaban intentando agarrar gente que no puede ir a la universidad porque no tiene un seguro social, porque sus padres los trajeron aquí de pequeño. Allí estaban intentando agarrar a gente que tenía DACA. Lo que aquí se llama DACA es un estatus que se pasó durante la época de Obama, lo pasó Obama como orden ejecutiva, para gente que había llegado entre una fecha y una fecha, eran menores y lo habían traído sus padres, no tenían que decir en que lo hubieran traído. Entonces ellos técnicamente no habían quebrantado la ley. Y ahora iban a cumplir 18 y dar a esa gente qué tipo de limbo legal es donde están, porque ellos no rompieron la ley, ellos eran menores, los trajeron. Luego, ¿qué tipo de legalidad les vas a aplicar? ¿Ves a dónde voy? O sea, el problema que tú tienes ahí es que ni siquiera eran menores no acompañados, ni siquiera eran menas. Esto era un grupo todavía mucho más minoritario de gente a la que le trajeron sus padres, ¿no? Entonces, ahí lo que querían, lo insidioso de ahí, es que lo que querían agarrar era gente que tenía DACA. Porque mucha gente que tenía DACA podía ir a la universidad, pero algunos otros estaban en estado donde no podían. Y otros, pues bueno, no habían podido meter la solicitud, no les daban los años, no cuadraban dentro de los criterios y querían agarrar a ese tipo de gente que quería ir a la universidad. Tú fíjate lo insidioso que es hacer una medida para agarrar a ese tipo de gente. Gente que quiere ir a la universidad, que va a subir tu nivel educativo, tu nivel de preparación y va a subir el nivel de profesionales que tienes. También terminaron agarrando a gente que había venido a estudiar con cualificaciones técnicas mucho más altas, que habrían contribuido a las industrias tecnológicas. Pero fíjate cómo ese ejemplo desapareció, ¿sabes? Porque ahí llegaron los de las empresas tecnológicas y dijeron, güey, aquí hay que incrementar el número de visas porque nos falta gente que tenga las cualificaciones, porque si no, no vamos a poder competir en todo esto de la inteligencia artificial, porque no tenemos suficientemente que se gradúa de las universidades americanas con las titulaciones que necesitamos. Fíjate cómo todo eso de la universidad pasó a un segundo plano, porque aquí este gobierno es un gobierno que ha sido permitido. No es un gobierno que ha gobernado por ganancia real. A este gobierno se le ha permitido gobernar. Por eso en el gran y hermoso y hermosa ley que pasaron hace poco, el Big Beautiful Bill, que lo llaman, que es una cosa atroz, que incrementa la deuda americana en 4,3 trillones en los próximos 7 años y una serie de cosas más. Una de las cosas que hay es que los estados, el gobierno federal sí puede, pero los estados no pueden denunciar a las compañías tecnológicas que trabajan en inteligencia artificial hasta el 2030. Entonces, cuando tú empiezas a ver ese tipo de combinaciones, ese tipo de cómo la gente se contorsiona, ¿no? Se dobla, se hace todo aquí bien, se cuadra, se teje bien la ley para que quepan donde están los agujeros y donde no, pues se te quitan mucho las esperanzas, porque esto va a pasar mientras a esa gente le sigue interesando. Y cuando esto deje de pasar, ellos ya tienen una serie de leyes que han sido pasadas que van a tardar muchísimo en denostarse, o para cuando ya esté denostada, ellos ya tienen lo que necesitaban.
Por eso todas las leyes de propiedad intelectual y todo lo demás se van a la mierda, porque todo lo que han hecho las compañías para gestionar y para entrenar esas inteligencias artificiales, como hace poco que pillaron a Meta, a los de Facebook y todos los demás han hecho prácticamente lo mismo, pues los han pillado entrenando a la inteligencia artificial con trabajos que están actualmente bajo licencia de compañías privadas. Entonces ahí sí las compañías privadas decían, que viniste a tocarme aquí el beneficio, esos desgraciados, y no me pagaste por entrenar a la inteligencia artificial. Y ahí sí les han pillado por inútil. Pero otra cosa, todo lo demás, la gente que tiene su propia propiedad intelectual, tú no puedes competir con esta. Porque esta gente va a pagar 10, 12, 15, 50 billones de dólares de multa y se van a quedar pero tan panchos, Antonio. Entonces, la gente tiene que entender que cuando veis en las noticias lo del ICE, el ICE siempre va a estar en las noticias porque como tiene tan poca legalidad y tan poca responsabilidad civil, cada vez que hacen algo las noticias lo sacan porque es prácticamente la única manera de mantener eso vivo. Hay muy pocas organizaciones que pueden denunciar al ICE y lo hacen, ¿eh? ¿No? La Universidad de la UCLA, perdona, la Universidad de Derecho, la Asociación de Derechos Civiles, ACLU, ACLU, las siglas. Ellos sí lo hacen, pero claro, ¿cuántos abogados tienes que tener para estar denunciando a una gente que está haciendo 25.000 violaciones de los derechos civiles al día? Es que no es una, es que es una detrás de otra en tantos niveles como sea posible. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Este es el momento donde el ICE es prácticamente como lo que llaman aquí el poster boy, ¿no? de esta administración, ¿no? También sirven mucho de distracción de todo lo que está pasando por detrás. O sea, lo que hacen es terrible, no estoy desmereciéndolo, no estoy disminuyendo lo que hacen, no me malentiendas, pero la realidad es que también son una distracción perfecta, porque es tan insidioso lo que puede hacer una organización como esta y que se lo permitan, que pues encabrona a todo el mundo. Pero es que por detrás siguen pasando otro montón de cosas que no vemos, que no salen a la luz. ¿Por qué? Pues porque las investigaciones tardan tiempo. Mira lo que le ha tardado a The Guardian tener lo de los 3 primeros meses de esta administración. Porque alguien se fue de la boca y sacó los datos y se los pasó a The Guardian por debajo de la mesa, jugándose el puesto probablemente y más que el puesto en este momento. Porque en uno de estos días van a pasar una ley contra lo que aquí llaman los whistleblowers. La gente que canta desde dentro y que tenía protecciones antes para contar lo que se está haciendo ilegal en ciertos sitios y que ahora esas protecciones se van a eliminar. Y un día de esto, pues te va a costar mucho más de lo que le costó a Snowden. Y mira que a Snowden le costó. Mira que a Snowden le costó. Te va a costar lo que le costó a Assange, poco más que menos. Claro, prácticamente. Entonces, pues bueno, pues ahí es donde estamos. Y del ICE siempre hemos tenido información desde dentro. Siempre. Porque claro, es que la situación es tan absolutamente insostenible que hay gente que está dentro y a lo mejor dice, bueno, yo trabajo aquí mientras no me sale otro trabajo, y cuando ven lo que es el día a día de allí dentro y la gentuza con la que se tienen que ver, no tiene que ser fácil. Y como te digo, no le estoy justificando, no me dan pena. Salte de ahí y búscate otro trabajo. Esto es lo que hay, colega. Yo sé que las cosas están mal, pero el alma tiene que tener un precio y seguro que es más del que te van a pagar por trabajar allí. Independientemente de las bonificaciones que dan ahora mismo, ¿eh? Que ahora mismo están dando bonificaciones bastante altas. Cuando yo hablo de bonificaciones bastante altas es de que te suelten 10.000 pavos por la contratación, en el día de contratación. No estoy hablando de que te den un 3% más al año. Y luego, entonces, para que la gente lo ponga en contexto de si en España alguna vez tenéis una fuerza política que tiene el gobierno y el control y decide contratar gente de esa manera, ¿cuánta gente de la extrema derecha se van a encontrar para hacer determinados tipos de trabajo? En el momento que agarren el dinero del Estado y se lo puedan cepillar, porque les da lo mismo. Ellos no están pensando en el futuro. Si lo pudieran pensar, no lo digo. No nos vamos a meter ahora, Fede, con la unidad de antidisturbios de la policía local que creó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, o aquello de... Sí. No, pero todavía tenían que ser policías, Antonio. Todavía tenían que ser policías. Imagínate cuando puedas contratar a quien te dé la gana, con un sistema de contratación privado. Y les den una placa. Bueno, o la ilusión de uno les ocupa, ¿no? O a todos los ultrasur, ¿no? A todos los de... Claro. Vamos a... Claro, eso es el 20, vamos al Valle de los Caídos y todo el que venga aquí a rezar y a conmemorar la victoria de los fundadores del PP, le damos un puestecico. Que esto es España. Literalmente, eso se la hizo ahora mismo. Qué dureza, Fede. Yo, para los que no lo sepan, hemos puesto aquí en la bibliografía una noticia
del 2020 que dice así: el Tribunal de Apelación dictamina que estudiantes pueden demandar a Estados Unidos, al Estado, por la universidad falsa del ICE. Lo que hizo el ICE es fundar una universidad que era falsa, con unos precios relativamente competitivos para que la gente se inscribiera a ellos y una vez que estaban inscritos y oyendo sus datos, ir a empapelarlos a ellos, a su familia y a quien hiciera falta. Y por supuesto no devolvieron el dinero de la matrícula, hasta ahí podíamos llegar. Por cierto, existe una figura legal para esa acción. Es entrapment. Es la misma acción que cuando tú te haces pones a alguien que está de paisano en una gasolinera y le ofreces a la gente menor comprarle cerveza cuando ellos todavía no se pueden comprar la cerveza porque no tienen 21. Y entonces se lo ofreces tú, que eres policía y sabes que es un crimen, y eso se llama entrapment. Y eso no se puede llevar a corte judicial porque te cruje el juez a la policía. Pues eso lo hicieron como institución y claro, eso es el delito entero de la institución, eso es entrapment. Eso es básicamente atrapar, es crear una trampa dentro de la ley, siendo persona de la ley, crear una trampa haciendo algo que sabes que es ilegal para atrapar a un criminal. Da igual, para atrapar a alguien en el momento de cometer el crimen. Eso es ilegal. O sea, tú puedes ir de paisano y puedes hacerte parte del asunto y puedes... Eso es diferente de estar de incógnito, ¿vale? Porque cuando estás de incógnito estás en el ajo. Es otro tema. Esto es, imagínate que tú dices, no, voy a crear una organización criminal para atrapar gente que quiere corromper políticos. Eso es el trap, que sería genial, ¿eh? Que te digo que en España a lo mejor funcionaría. Pero... En España los amigos de Petrillo, claro. Y no creo yo que funcionara bien. No, pero para atrapar a los corruptores. No para atrapar a los políticos corruptos, no, para atrapar a los corruptores. Tú me voy a hacer partido político para atrapar corruptores. Voy a borrar todo esto y cuando llegue un momento los voy a poner a todos. Eso, como tu intención era esa y lo hiciste con ese objetivo, eso es lo que se llama entrapment y tiene una figura judicial que cualquier juez lo echaría de vuelta. De hecho, eso yo lo he conocido porque hay gente que he conocido que tenían primos o sobrinas que le había pasado esto y el caso se cae en la corte judicial rapidísimo, ¿eh? Porque en el momento que se sabe que el tío era policía, ahí se acaba. El abogado dice ¿qué? No, hombre, no. Y por eso algunos jueces, como el que comentabas antes, que creo que es de Alabama, lo pillaron, porque había casos que eran, pero vamos, clarísimos, que los tenía que haber desestimado y entonces los seguía pasando porque hacían falta más jóvenes para el reformatorio. Y dependiendo de quién fuera, ¿sabes? Si era tío oscurilla, te cae. Da igual que sea entrando. Y entonces, claro, al final te pilla, porque al final alguien decide, no, aquí hay caso y aquí hay tajada que sacar del Estado. Y entonces llega un abogado que quiere sacar tajada del Estado, te toma el paso y ahí entra. Si no, ni esa, aunque fuera una violación de la ley. De hecho, estoy aquí buscando para la bibliografía, para los oyentes, he encontrado una noticia publicada el 9 de septiembre del 2025. Hace una semana, de Forbes, cómo el ICE usa torres de telefonía celular falsa para espiar teléfonos de las personas. Te imagino que lo publica Forbes en plan de, oye, cuidado que estos cabrones nos lo pueden hacer a nosotros también, ¿no? Pero básicamente lo que trata... Están muy tarde porque ya ha entrado Palantir, que es una compañía que tiene un nombre desgraciado. Yo como fan del Señor de los Anillos no se lo perdono. Es una cosa, me lo tomo personal. Palantir es una compañía que se dedica a hacer servicios de interrupción de las comunicaciones y de interceptación de las comunicaciones y a venderlo a la policía, a trabajar con la policía. Entonces trabajan, por ejemplo, con las cámaras de tráfico, el análisis de las cámaras de tráfico y cosas así. Entonces le venden ese servicio a la policía, igual que lo hace Amazon, por cierto, que es el servidor más grande de comunicaciones de los Estados Unidos. Si mañana la gente decidiera no comprar en Amazon nunca más, Amazon no se vendría abajo, porque aunque compráramos, pero lo que ganan con los servidores que tienen el cloud y los servicios que venden de esos servidores es más que suficiente para mantener Amazon de por vida. Sí, cuando digo por vida, es de por vida. Directamente no. Entonces, eso son compañías que se dedican a trabajar con las fuerzas de la ley para vender ese tipo de información. Lo que pasa es que el ICE pues se va un pasito más allá, va a poner sus propias torres para poder interceptar y que nadie tenga que romper la ley, excepto ellos, que como a ellos se les permite, se les da mucha cancha ancha para ejecutar,
pues entonces ellos sí se lo pueden permitir. Pero vamos, que dentro de poco eso tampoco va a hacer falta porque tienen 2 acuerdos con Palantir y Palantir está viendo hasta gente que está sacando información de sitios como Facebook usando programas de lo que se llama Scrape, que es como a rascar información de dentro de la plataforma. Entonces tú ya empiezas a sacar información con fotos, y claro, Palantir lo que ofrece es el software que conecta todo esto, que te permite hacer esas búsquedas de la película Enemigo Público de aquella época cuando te podían perseguir con los satélites y había que hacer todas estas cosas. Esto ahora ya te lo hace una inteligencia artificial en 2 patas y bueno, cuando comete errores, pues como lo hace el ICE, no hay problema.